Llegó al campamento sin título ni linaje, vestida con ropa de lana gruesa y con un hatillo campesino al hombro, y al atardecer de ese mismo día, los oficiales ya discutían entre ellos no sobre si dejarla entrar en el cuartel general, sino sobre quién sería el primero en incorporarla a sus filas. Saludos a todos los espectadores. Cuéntenos desde dónde están viendo este video. Escríbanlo en los comentarios. Lo leeré y responderé. Les deseo una agradable escucha. En un pueblo, al borde de un bosque de pinos, donde el río describía una tranquila curva y las vacas regresaban del pasto por el mismo camino, una niña llamada Johanna estaba acostumbrada a oír hablar de la guerra como si fuera un tiempo lejano. Los ancianos decían que la lluvia pasaría, la tierra aguantaría y la guerra se iría más lejos, a puentes y campos ajenos. Su madre le enseñó a batir la nata y secar hierbas. Su padre traía carbón de la herrería en un cubo y repetía que el hierro ama la mano paciente. Por las tardes, los vecinos se reunían alrededor de la hoguera, rezaban y contaban quién había visto luces en el bosque y quién había cumplido sus sueños. Johanna escuchaba y no discutía. Sabía que los sueños a veces necesitan manos tanto como fe. El primer acontecimiento notable ocurrió el día de la feria. Llegaron al pueblo comerciantes de telas, especias y cuchillos, y con ellos el escribano Etienne, un joven de rostro delgado y voz suave. Lo consideraban inútil porque no sabía llevar armadura y le tenía miedo a los perros. Se ganaba la vida copiando cartas y redactando quejas. Lo evitaban y bromeaban, diciendo que sus plumas solo servían para meter polvo en la nariz. Él lo oía y fingía no darse cuenta. Tenía la costumbre de mirar a las personas un poco más de lo habitual, como si las grabara en su memoria con una aguja fina. Ese día, Johanna llevó a la feria una cesta con huevos y queso. Cerca de los puestos de lana, la detuvo un viajero canoso. Le dijo que venía de lejos y que buscaba a una niña que tenía en la palma de la mano una pequeña marca blanquecina, parecida a una media luna. Aclaró que esa marca aparece en aquellos cuyos antepasados estuvieron relacionados con la casa del Barón del Norte. Johanna respondió que efectivamente tenía esa marca, pero que su familia era campesina. El viajero asintió y, como si no la escuchara, añadió que la media luna no se refería a títulos, sino a deudas. Le entregó un pequeño anillo de hierro con una fina incrustación de cobre y le pidió que lo llevara consigo. Dijo que algún día ese anillo demostraría algo que a todos les resultaría incómodo saber. Se dio la vuelta y se perdió entre la multitud. Etienne, que estaba reescribiendo unos albaranes cerca de allí, observó la escena con el rabillo del ojo y tomó nota mentalmente. La campesina tenía una marca en la palma de la mano. El viajero tenía el andar de alguien acostumbrado a la carretera y al peligro. Y el anillo tenía una forma sencilla, pero una incrustación compleja. Una semana después, llegaron soldados al pueblo. Reunieron a los jóvenes y exigieron pan. El oficial
con plumas de colores vivos en el sombrero, decía que el poder real necesitaba apoyo. Levantó la rodilla sobre el banco de la herrería y empezó a comportarse como si fuera el dueño. El padre de Johanna dijo que se podía entregar lo que la muerte no se llevaría. Sacó un saco de grano y un par de tiras de hierro para reparar las espadas. El oficial comenzó a fruncir el ceño, calculando cómo sacar más provecho. Juana se acercó a él y le dijo que en su bosque había un sendero secreto por el que se podían pasar carros con harina, evitando a los bandidos, pero que debía guiarlos a alguien que supiera dónde cruzaba el arroyo la arcilla. Añadió que ella lo sabía. Los soldados se rieron. El oficial hizo un gesto con la mano, como si espantara moscas. Etienne, que estaba cerca, le susurró que a veces esas chicas se vuelven más importantes que las banderas. El oficial le preguntó si sabía luchar. Etienne respondió que su arma era la tinta. El oficial sonrió y les ordenó a ambos que se marcharan. Se fueron. Pero a la mañana siguiente, los carros con harina se atascaron en el barro pegajoso de la carretera. Entonces, el oficial recordó las palabras de Johanna y envió un caballo a buscarla. Así fue como ella llegó por primera vez al campamento. La tela de las tiendas colgaba como una sábana mojada, los caballos pateaban el suelo, la gente discutía y rezaba por turnos. Johanna les mostró el sendero entre los álamos. Les explicó dónde debían inclinar las ramas para no romper las ruedas de los carros, dónde llevar a los caballos a la arena seca y dónde colocar tablas sobre el arroyo. Dijo que por la noche el olor de la hierba del pantano se extendía hacia el agua y que gracias a ese olor se podía encontrar el desvío en la oscuridad. Los soldados la escucharon con desconfianza, pero lo intentaron. Recorrieron el sendero en 2 horas y salieron a la carretera ya más allá de la línea de emboscada. El oficial no dijo nada, pero por la noche envió al pueblo un saco de sal y un trozo de tela. La madre de Johanna guardó la sal en silencio en un baúl. El padre dijo que su hija tenía ojos de cazadora. Johanna se puso en el dedo el anillo de hierro que le había regalado el viajero y siguió viviendo como si nada hubiera cambiado. Pronto llegaron noticias de que en la gran ciudad del oeste el asedio duraba ya muchos meses. La gente decía que las murallas se mantenían por milagro, y que el milagro se estaba agotando. Johanna comenzó a tener siempre el mismo sueño. Un puente vacío sobre un río ancho, antorchas al viento y un estandarte rasgado que alguien sostenía demasiado bajo. Se despertaba y se daba cuenta de que quería ir a ese puente. Se lo contó a su padre. Él respondió que los sueños alimentan tan bien como el pan, si crees en ellos. Le contó que, antes de que ella naciera, había trabajado como aprendiz de un maestro que había fabricado un aro para un joven de la casa de un varón del norte. Este joven desapareció, dejando una deuda, y el maestro ocultó este hecho durante mucho tiempo, porque la deuda estaba relacionada con un nombre al que era mejor no acercarse.
Su padre le dijo que a veces las deudas duran más que las guerras. Le pidió que no se precipitara. Ella asintió, pero en su interior sabía que se iría. El camino al campamento del ejército real era largo y sencillo. Un campo, un bosquecillo, un vado y otro campo. Johanna caminaba con un jatillo al hombro en el que llevaba pan, un cuchillo, una muñeca de trapo que no quería abandonar y una carta redactada por Etienne. En la carta se decía que esta campesina solicitaba ser admitida ante el comandante local para transmitirle información sobre los caminos y las caravanas de carros con grano que podían llevarse a la ciudad. Etienne eligió las palabras con cuidado, sin grandilocuencia, y al final puso una simple marca que hacía que la carta no se perdiera entre cientos de otras. Pegó al papel un fino hilo impregnado de cera. Era su forma de dejar marcas visibles para quienes no buscaban oro, sino orden. El campamento la recibió con ruido, humo y olor a lana mojada. Los hombres con chaquetas de cuero discutían, los caballeros limpiaban las pezuñas y los escuderos remendaban las correas. Una mujer con una capa oscura y sin adornos se acercó al fuego. Se llamaba Marie. Se decía que era la viuda de un comerciante de sal. Había comprado el derecho a traer comida y ropa al campamento y suministraba lo que nadie pensaba hasta que era demasiado tarde. Calcetines secos, agujas, fogatas, piedras calientes para las manos. La consideraban una extraña, porque una viuda rica sin familia inspira desconfianza. Miró a Johanna durante un largo rato, y luego dijo que había visto a personas que llegaban con voces en la cabeza y se marchaban con las palmas de las manos cortadas. Le preguntó si sabía escuchar al cielo y a la tierra de una manera diferente a los demás. Johanna respondió que oía cómo los caballos llevaban la alarma en sus cascos antes de que la gente notara el cambio de viento, y que veía dónde se secaba el camino media hora antes que en la cresta vecina. Marie asintió y la llevó a la tienda donde estaban sentados los oficiales. No querían escucharla, pero Marie dijo que se haría responsable de la comida, y que, si Johanna resultaba ser una chismosa, ella, Marie, pagaría la harina sobrante. Así, la viuda se convirtió en su benefactora inesperada, aunque nadie lo dijo en voz alta. Más tarde, esa palabra ocuparía el lugar que le correspondía. Desde su primer encuentro con los oficiales, Johanna no intentó hacerse pasar por profeta. Habló de los senderos, del viento, de los olores de la noche y del orden que mantiene a la multitud. Pidió que le dieran varias docenas de personas que respetaran el oficio, tanto como la lucha. Prometió sacar la caravana con el grano bajo la protección de los bosques y los montones bajos, si les daban las viejas banderas, que el enemigo estaba acostumbrado a ignorar. El jefe del campamento resopló y dijo que no tenían tiempo para juegos. Marie le recordó el último barril de sal que había traído y que había sido él quien lo había pedido. El comandante se encogió,
como si tuviera frío, y dio su permiso. Así, 27 hombres y una niña partieron por la noche hacia el norte, en dirección a los pantanos, y regresaron antes del amanecer, con 42 carros, en los que había sacos de grano debajo del heno. Hicieron 2 viajes durante la noche, y, a la mañana siguiente, por primera vez en muchos días, se cocinó una auténtica papilla en las ollas del campamento. Los soldados recuperaron la energía. En las hogueras se oyeron bromas que antes se quedaban atascadas en la garganta. La gente vio que se podía hacer que el cielo se inclinara hacia la tierra si se conocían sus puntos débiles. Los rumores sobre la campesina se extendieron rápidamente. Algunos decían que oía a los ángeles. Otros afirmaban que simplemente era inteligente. Otros murmuraban que era una artimaña de la viuda Marie, que tenía buenos contactos. Nadie se dio cuenta de inmediato de que entre Juana y el inquisidor mayor, que había llegado al campamento para realizar una inspección, se extendía un hilo invisible. Se extendía desde la inserción de cobre de su anillo hasta una pequeña muesca en su sello. La misma forma, el mismo tamaño, los mismos arañazos, dejados en su día en la misma mesa. Era un antiguo símbolo familiar que había pasado por manos ajenas. Etienne, que por casualidad tuvo la oportunidad de copiar los documentos de este inquisidor, vio la coincidencia y la recordó. No dijo nada. Temía hablar hasta estar seguro de que el hilo no se rompería al nombrarlo en voz alta. En la ciudad sitiada, la gente estaba agotada. Cuando en el campamento decidieron que era hora de intentar acercarse a las murallas, Juana insistió en varias cosas sencillas. Pidió que se lavaran las pezuñas de los caballos con sal para ablandar la piel y eliminar el exceso de suciedad. Ordenó tapar las grietas de las armaduras con tela vieja para que los bordes de hierro no traquetearan y delataran el movimiento. Se le ocurrió cómo mover las escaleras de construcción utilizando estiércol como base resbaladiza y cómo proteger las antorchas del viento con cuencos de barro. Todo esto sonaba ridículo junto a las duras palabras sobre el honor y la gloria, pero funcionaba. Al principio, los oficiales lo rechazaron. Luego lo probaron y, tras 2 incursiones exitosas, comenzaron a escucharla con renuencia, pero con atención. Los sargentos, acostumbrados a los insultos, se miraban entre sí y decían que ella pensaba como un carpintero. Primero mide y luego golpea. Así, una persona de abajo demostró una habilidad que rompió la jerarquía habitual. La gente lo aceptó sin entusiasmo, pero lo aceptó porque quería vivir. El cambio no se produjo en el campo de batalla, sino en un día tranquilo que comenzó como un día de mercado. Una mujer sencilla llegó al campamento con una cesta de pan. Dijo que horneaba para los soldados, como muchos otros. La dejaron pasar porque estaban acostumbrados. Se acercó a la tienda de Marie. Johanna estaba allí, discutiendo sobre cuál era el mejor lugar para secar los impermeables.
En la cesta había panes redondos, uno de ellos con una marca marrón, parecida a la huella de una semilla quemada. Marie, cuyos ojos tenían vida propia, tomó un cuchillo y cortó el pan en forma de arco, como se corta una cabeza de queso. Dentro había una fina bolsa de cuero impregnada de jugo de hierbas. En la bolsa había una placa de hueso con un símbolo grabado. Etienne lo reconoció de inmediato. Era el símbolo de aquellos que envían amenazas sustanciosas en lugar de palabras vacías. En la nota, escondida debajo de la placa, se decía que era hora de enviar a la niña a un lugar donde el cielo es bajo y el fuego no calienta. La nota exigía que Marie dejara de apoyar a la campesina, o de lo contrario, el fuego encontraría el camino hacia el almacén de telas. Así, una simple visita con pan convirtió la rutina diaria en un momento de tensión y alarma. Fue un auténtico thriller cotidiano. La gente que pasaba por allí no entendía nada, pero vio cómo Marie palidecía, cómo Etienne escondía la nota, cómo Jean, sin pestañear, cogía la corteza cortada, la olía y decía que el olor a menta ocultaba el olor a vinagre, lo que significaba que el remitente era una persona que sabía el precio de la falsedad. Decidieron no armar alboroto. Etienne reescribió a mano varias cartas y envió a través de mensajeros de confianza la información de que estaban llegando paquetes falsos al campamento. Lo escribió como si estuviera advirtiendo sobre granos podridos, para que el enemigo no se diera cuenta de lo grave que era la situación. Marie trasladó silenciosamente parte de las provisiones al otro extremo del campamento, por adelantado. A Johanna pidió a los herreros que desafilaran varios cuchillos hasta que ya no mataran, pero mutilaran la mano del atacante, y colocó esos cuchillos en lugares visibles para los ojos ajenos. Dijo que los enemigos vieran lo que los engañaría. Esa misma noche, se les acercó un hombre con una capa en la que había más hilos que tela. Se quedó parado en la oscuridad a la entrada de la tienda. Luego dio un paso adelante con las palmas de las manos vacías. Dijo que conocía a quienes enviaban pan con bolsitas secretas, porque alguna vez les había llevado una carta, cuando aún era un niño. Ahora quería devolverles el favor. Se llamaba Martin. Era aprendiz de un comerciante de telas al que todos despreciaban por su avaricia, y estaba cansado de ver cómo la avaricia destruía la ciudad. Sus palabras fueron recibidas con escepticismo, pero él sabía demasiados detalles, cómo la gente hace un corte en la corteza, cómo fijan la piel fina a la miga, cómo transmiten la señal por la noche. Contó dónde se reunían los que pagaban por el silencio. Mencionó el nombre de un hombre que llevaba un anillo con la misma incrustación de cobre que el anillo de Johanna. Ese nombre coincidía con el del inquisidor. Etienne se tensó y decidió que era hora de confirmar sus sospechas. Encontró en los papeles una anotación en la que se mencionaba una antigua deuda de un joven noble de la Casa del Norte. Esa anotación había sido escrita por el antiguo escribano y trasladada al nuevo registro por la persona que llevaba el sello en el anillo.
La incrustación del sello coincidía exactamente con el cobre del anillo de Joanna. Hizo una copia del registro y escondió el original para que nadie pudiera destruirlo. Lo que parecía un fino hilo casual se convirtió en una gruesa cuerda. El inquisidor no solo inspeccionaba el campamento, sino que tenía relación con una antigua historia relacionada con la casa a la que la familia de Joanna estaba vinculada por una deuda. Un parentesco oculto, unido no por la sangre, sino por un acto que había vuelto como un boomerang, comenzó a salir a la luz. Al día siguiente, el mando decidió dirigirse a la ciudad. Joanna insistió en que no fueran directamente al puente, sino a través de los jardines costeros, donde los arbustos de grosellas ocultaban el movimiento y la tierra húmeda amortiguaba los pasos. Distribuyó a las personas no por su nobleza, sino por su capacidad para mantener el orden y vigilar a sus vecinos. Le entregó el estandarte mayor a un chico al que antes no dejaban acercarse a las banderas porque era de los talleres y no de la escuela de caballeros. Este chico resultó ser tranquilo y preciso. Mantuvo la tela recta, sin dejar que el viento la arrancara, y condujo a la gente en diagonal, como en un juego infantil con piedras en un arroyo. El asalto no fue breve, pero sí seguro. La gente creyó que el orden y la astucia podían superar a la fuerza. La ciudad abrió las puertas. Los tambores estaban tan llenos de alegría que parecía que sonaban solos, sin manos. Tras esta victoria, se acercaron a Joanna aquellos que aman la fama ajena. El inquisidor comenzó a aparecer con más frecuencia. Decía que quería comprender sus sueños y comprobar su veracidad. A menudo miraba su mano con el anillo. Ella lo notaba, pero guardaba silencio. La viuda Marie comenzó a reunir a su alrededor a gente sencilla, cocineros, aguadores, lavanderas. Les explicaba que alrededor de la niña se estaban agolpando aquellos que vivían de la fama ajena. Para entonces, Etienne había terminado su trabajo silencioso. Había reunido en un solo paquete copias de documentos que reflejaban la antigua deuda, donde la conexión entre la casa del barón del norte y el actual inquisidor se veía como un dibujo en la tela, si se miraba desde lejos. Se lo contó a Martin. Este dijo que entendía lo peligroso que era tener tales legajos. Propuso un plan: mostrar los documentos a personas que no saben ocultar la verdad, porque su vida es un mercado y un patio de monasterio, y no una tienda con palabras altisonantes. Propuso aprovechar el día en que la ciudad hiciera su promesa de gratitud, y en que los mendigos, los comerciantes y los capitanes se reunieran en la plaza. El día de Acción de Gracias amaneció despejado. Las campanas llamaban a la gente al servicio religioso. En la plaza se colocaron mesas con pan y barriles con agua. Las mujeres se acercaban a Juana, le besaban el borde de la manga y le decían que habían tenido un sueño en el que la oscuridad se desvanecía como el vapor sobre una caldera. Ella asentía sin darle importancia. Sabía lo rápido que los sueños podían convertirse en una losa. El inquisidor estaba cerca, rodeado de gente con mirada severa.
Decía que pronto habría que decidir quién había dado voz al cielo y quién había fingido. Decía que la verdad ama el fuego. Etienne estaba de pie a cierta distancia. En su bolsa llevaba un fajo de copias. Martin tenía junto a él un pequeño paquete que contenía una placa de cuero con el símbolo enemigo. Quería que la gente viera cómo los enemigos se colaban en la vida ajena a través del pan. Marie caminaba entre las filas, vigilando los cubos de agua, para que los ancianos no se cayeran por los empujones. Eligió un lugar cerca de las escaleras de la catedral, donde se pudiera hablar sin gritar, pero de manera que todos pudieran oír. Justo en ese momento, un niño con una camisa raída se acercó a Johanna y le susurró que un hombre con una capa oscura la llamaba. Dijo que era urgente. A Johanna le pidió a Mary que la acompañara. Entraron en un callejón estrecho que olía a humedad. Allí había un hombre, distinguido por sus modales, pero oculto por su vestimenta. Dijo que quería mostrarle el símbolo de su sello. Levantó la mano y Johanna vio una incrustación de cobre que repetía exactamente su anillo. Dijo que, en otro tiempo, su hermano había dejado una deuda en el taller donde trabajaba un joven herrero y que desde ese día una sombra se había cernido sobre la familia, que ahora él quería levantar, restableciendo la justicia. Confesó que él era el heredero legítimo y que quien hoy hablaba en la plaza sobre el fuego de la verdad se había apropiado del nombre y el título para encubrir los errores del pasado. Era el benefactor inesperado de la familia de la que hablaba en voz baja, el viejo vagabundo en la feria. No quería fama, solo que dejaran de confundir su nombre con el de otro. Johanna le pidió que fuera a la plaza y se lo dijera a la gente. Él se negó. Dijo que las palabras de una persona de alto rango se perciben como un nuevo muro, mientras que las palabras de alguien a quien no se quiere pueden convertirse en fuego. Propuso dar la palabra a aquellos a quienes se consideraba insignificantes. Miró a Etienne y a Martin. Dijo que sus voces serían las que resonarían con claridad en los oídos de la multitud. Añadió que estaba dispuesto a confirmar su relato con su firma. Marie dijo que había llegado la hora. Volvieron a la plaza. Todo fluyó tan rápido como el agua de una jarra rota. Etienne subió al estrado, mostró a la gente la placa de cuero escondida en el pan. Contó cómo los paquetes con amenazas llegaban al campamento, y cómo una viuda de mirada sencilla notó un olor extraño a menta. Dijo que el enemigo no se esconde en los milagros, sino en la costumbre ajena de confiar en lo habitual. Sacó un fajo de papeles y describió cómo una vieja deuda vincula la casa del barón del norte con el verdadero traficante de confesiones, que lleva un nombre ajeno. Hablaba con palabras sencillas, sin adornos. La gente escuchaba, porque reconocía sus propios problemas en las palabras ajenas. El inquisidor intentó interrumpirlo. Dijo que el joven calumniaba, que la niña se aprovechaba de la oscuridad, que la viuda compraba almas
dio un paso adelante y levantó la mano para pedir silencio. En ese momento, Martin se adelantó entre la multitud. Normalmente lo echaban, considerándolo un hombre insignificante con las uñas sucias. Rara vez hablaba. Ahora dijo que una vez llevó una carta a quienes pagan por el silencio y que vio allí el mismo sello. Añadió que cuando era niño, lo obligaron a callar amenazando a su madre y que había guardado silencio hasta el día anterior. Confesó que ya no podía seguir viviendo así. La multitud se alborotó. Los que se habían reído de él en el mercado vieron de repente a un hombre que soportaba el peso de la verdad, y ese peso no lo doblegaba, sino que lo hacía más recto. El héroe subestimado se convirtió en el centro de la plaza. El inquisidor se estremeció, como si quisiera marcharse. Pero en ese momento, un hombre noble, con una capa oscura, el mismo heredero que no gustaba de las escenas ruidosas, se acercó a los escalones. Con calma, colocó el sello sobre la piedra para que todos vieran la incrustación de cobre que coincidía con el anillo en la mano de Joanna. Dijo que quien hoy exigía fuego utilizaba un nombre ajeno y ocultaba una vieja deuda, como una rata esconde el grano en su madriguera. Su voz era tranquila, sin palabras groseras, pero firme. No pidió castigo, pidió que se comprobaran las marcas. Etienne aplicó la pluma al lacre y comprobó las huellas. Coincidían. La gente lo vio con sus propios ojos. Los comandantes, que hasta entonces habían mirado a la niña como una señal conveniente, se volvieron hacia el inquisidor y le exigieron explicaciones. Este intentó calificarlo todo de conspiración, pero sus palabras se ahogaron en el ruido. Comprendió que había perdido su apoyo. Se dio la vuelta para huir. Marie ya había logrado desplazar a parte de los guardias y había colocado a sus hombres de manera que el estrecho callejón quedara cerrado. El inquisidor chocó contra los hombros de los soldados a los que ayer mismo había enseñado a temer, y comprendió que ya no estaba al mando. Así, en la ciudad se produjo un breve silencio, en el que el aire parecía más pesado de lo habitual. Y luego, en ese silencio, se escuchó la conversación de personas que tenían que seguir viviendo juntas. Nadie gritó que era un milagro. La gente decía que había llegado el momento de sacar los papeles a la luz y recopilar nuevos registros, sin sellos ajenos. Las divertidas casualidades de ese día no decidieron lo fundamental. Todo fue consecuencia de una elección. La viuda decidió arriesgar su nombre por la verdad. El escribano decidió dejar de ser una sombra. El chico del mercado decidió no tener miedo. El heredero decidió compartir lo que le resultaba incómodo. Joanna decidió no esconderse tras las voces en sueños y responder por sus actos, incluso cuando estos iban en contra de las personas poderosas. Tras el alboroto en la plaza, la ciudad vivía con cautela. Los enemigos no se habían ido, simplemente habían cambiado de esquina. Marie empezó a salir menos a las calles concurridas. Contrató a un par de chicos para que recopilaran los rumores en los mercados y los llevaran a su almacén. Etienne ocupó un puesto en la oficina municipal y empezó a transcribir no solo las órdenes,
sino también las quejas de los ciudadanos de a pie, guardando copias para sí mismo. Les explicaba, a los que venían, que el papel tiene memoria, y que esa memoria es tan buena como la de una pared. Hablaba de ello sin orgullo, como alguien que por fin ha encontrado donde su pequeño trabajo se convierte en algo importante. Martín, al que ayer aún echaban, de repente resultó ser útil. Entendía quién comerciaba con el silencio y sabía hablar con aquellos que amaban los matices. Su nueva autoridad no se basaba en los gritos, sino en el conocimiento de los caminos por los que corren los rumores. Y Johanna, por su parte, se encontraba entre lo que se llama santidad y lo que se llama oficio. Querían convertirla en un estandarte. Ella no quería ser una tabla al viento. Pedía que no vinieran a rezar, sino a trabajar. Reunía a su alrededor a personas que sabían reparar correas, recolectar hierbas, enseñar a los niños a sostener una lanza, no para lanzarse contra la primera muralla, sino para resistir la estampida. Decía que ahora no soñaba con ángeles, sino con cubos rotos y centinelas dormidos, y que precisamente esos sueños debían corregirse durante el día. Los soldados, atraídos por sus palabras altisonantes, se aburrían a su lado. Los que amaban el orden se mantenían más cerca. Llegó una orden de la capital: celebrar una audiencia en la que se decidiría si era peligroso confiar a una chica del pueblo la dirección de las salidas y si ella no estaba engañando a la gente. La gente de la ciudad se preparó para una nueva ronda de pruebas. Etienne dijo que el tribunal a menudo no busca la verdad, sino una mesa limpia sin migas. Comenzó a preparar los documentos. Recopiló los testimonios de quienes la habían visto sacar las caravanas, organizar el secado de los impermeables y colocar con perspicacia a los tiradores. Le pidió a la viuda Marie que recordara cómo había recomendado a Jean a los oficiales y qué riesgos había asumido. Anotó el relato de Martin sobre el pan con la amenaza, para demostrar que la ira contra la niña era alimentada por personas que se aprovechaban del miedo. Añadió notas sobre el sello y la coincidencia de las inserciones, y las explicó de manera que cualquier mercado pudiera entenderlas. Evitó las palabras grandilocuentes. Escribía como un albañil coloca una hilada, con solidez y sencillez. Justo antes de la audiencia, la misma mujer del pan volvió al almacén de Marie. Se quedó en la puerta, como una vecina cualquiera, con el faldón lleno de polvo y las manos manchadas de harina. Dijo que quería hablar. Marie la recibió porque sabía ver más allá de las apariencias. La mujer confesó que su marido trabajaba para los que inventaban las amenazas en las cortesas. Dijo que su marido estaba confundido, que temía que su hijo se quedara sin comer si no llevaba las notas. Trajo una pequeña bolsa de cuero, igual que la última vez, y pidió que se la dejaran. Dijo que era una señal de que quería romper con esa gente. Marie preguntó qué gente era esa. La mujer mencionó varios nombres. Entre ellos estaba el del ayudante del nuevo funcionario eclesiástico que debía llevar a cabo la audiencia.
Era la primera vez que se oía ese nombre. Marie comprendió que el peligro volvía a acechar, pero ahora no se trataba de un noble encubierto, sino de un lacayo que quería ascender a costa de la sangre ajena. Marie dijo que no lucharía contra él en secreto. Le pidió a la mujer que se quedara en la ciudad por un tiempo, bajo la protección de personas de confianza. La mujer asintió. Marie le dio un rincón en su almacén. Así, la casa de las telas se convirtió en la casa de la verdad. La audiencia se celebró en una sala de piedra, a la que se entraba de uno en uno, entregando los cuchillos en una cesta situada a la entrada. La gente se sentaba a lo largo de las paredes. En el estrado había una mesa, y sobre ella pergaminos, velas de cera y un sello. El funcionario que presidía la sesión mantenía una expresión importante, pero sus ojos no dejaban de moverse. Su ayudante estaba a su lado y contaba las cabezas. En la sala se oía el goteo del agua en la jarra. Johanna estaba de pie en medio, sin mirar a nadie. Le dieron la palabra. Habló del camino a través del bosque de álamos, del barro en las vías y de cómo hay que apretar los dientes cuando el caballo tiene miedo. Sus palabras eran sencillas. Cayeron sobre los oídos del funcionario como una tela áspera. Él esperaba un gran discurso, pero recibió instrucciones coherentes sobre cómo reunir fuerzas. Comenzó a hacer preguntas sobre las voces y los signos. Ella respondió que los sueños se pueden utilizar como cualquier herramienta humana, pero que no se pueden sustituir por la acción. Él intentaba atribuir el asunto a un milagro. Ella lo devolvía al oficio. La sala exhaló. Las personas que temían que las obligaran a creer sin derecho a comprender se tranquilizaron. Entonces, el ayudante del funcionario intervino con un documento en el que se decía que Juana incitaba a la gente a desobedecer a sus superiores. El documento llevaba la firma de uno de los sargentos. Etienne se levantó y pidió que le mostraran el original. Descubrió que la firma era falsa. Notó que el trazo no coincidía con el que el sargento había dejado en todos los recibos de los últimos meses. Mostró sus copias, donde las firmas eran auténticas. Explicó cómo distinguir la presión, cómo la mano se detiene en un trazo largo. El funcionario parpadeó. No esperaba una discusión sobre la tinta. Etienne propuso llamar al sargento. Este entró, se quitó la gorra y dijo que no había firmado nada parecido. Añadió que le habían convencido, susurrándole al oído que la niña era peligrosa, y le dieron el nombre del ayudante del funcionario. La sala se llenó de murmullos. El ayudante palideció. Marie se levantó y contó con calma lo de la mujer con el pan y los nombres que había dado. Propuso que trajeran a esa mujer. Trajeron a la mujer. Hablaba en voz baja. Confesó que llevaba bolsitas y que su marido servía a los que hoy están en el estrado. Explicó cómo su marido recibía monedas por cada pánico exitoso. La gente miró al ayudante. Él bajó la mirada. El funcionario, que esa misma mañana quería imponerse con voz severa,
comprendió que era el momento el que lo elegía a él, y no al revés. Dijo que habría una investigación. Decidió suspender al ayudante hasta que se aclarara todo. Era un pequeño paso, pero era un paso. Después de la audiencia, Johanna salió al estrecho patio y se sentó en una piedra. Etienne le trajo agua. Dijo que las palabras a veces pesan más que las armaduras. Ella asintió. Se sentía cansada. No quería ser ni una santa, ni un estandarte, ni un objetivo. Quería que la gente del pueblo volviera a hablar de los campos y no de las hogueras. Sabía que eso no iba a suceder rápidamente. Sabía que la guerra no desaparece como la niebla con una sola decisión. Pero estaba decidida a mantener una línea de actuación sencilla. Cada día, su habilidad sencilla y terrenal se volvía más importante. Trazaba rutas en las que las piedras blanqueadas por el sol servían de puntos de referencia. Ordenó que los arqueros cambiaran las cuerdas de los arcos según un horario, y no según su capricho. Pidió que no se mantuviera a los enfermos cerca de las cocinas. Estableció la norma de que los caballos no bebieran de un mismo cubo sin descanso, para no propagar el calor. Parecían minucias, pero daban estabilidad a la gente. Algunos oficiales fruncían el ceño, porque les habían enseñado otras cosas. Estaban acostumbrados al brillo, no al cinturón. Pero veían que la ciudad respiraba con más tranquilidad. Mientras tanto, la resistencia no se quedaba de brazos cruzados. Los que trabajaban con el miedo comenzaron a difundir historias sobre el honor robado y los sellos falsificados, acusando ya no a 2 o 3, sino a grupos enteros. Provocaban peleas en las tabernas, entre los que creían en los milagros y los que creían en la artesanía. Una noche, un niño que llevaba agua desapareció de la ciudad. Lo encontraron junto al río, asustado, pero vivo. Dijo que unas personas lo habían llamado y le habían prometido una moneda a cambio de un pequeño favor. Le ordenaron que dejara una bolsita en la puerta de la casa de Marie. Él se negó. Se asustó. Corrió hacia el río. Un viejo pescador lo recogió. El niño le contó todo. Etienne se enfureció, silencioso como el agua fría. Escribió un anuncio en el que advertía a los ciudadanos que no aceptaran encargos extraños y que no tocaran los objetos abandonados. Explicó que las bolsitas mataban a las grandes ciudades. Puso ejemplos. Pegó estos carteles en lugares donde la gente lee no por aburrimiento, sino por necesidad. Junto a los pozos, a la entrada de las panaderías, junto a los talleres. Los carteles estaban escritos con palabras sencillas, en letra grande. Era imposible no verlos. Pasó un mes. Las carreteras de la ciudad comenzaron a deteriorarse. Las lluvias ablandaban los tejados. La gente se quejaba cuando el agua les goteaba en el cuello. Ese mismo mes llegó la noticia de que el nuevo funcionario eclesiástico había sido sustituido por otro. Se decía que al anterior lo habían relacionado con casos de soborno y amenazas. Se decía que los documentos que Etienne había recopilado habían sido una parte importante de esta decisión. Nadie lo nombró.
Pero en la oficina alguien puso sobre la mesa una barra de pan crujiente, de esas en las que no se esconden bolsitas. Y eso fue una señal que los mejores de nosotros entendimos. El inquisidor, que había perdido el poder en la plaza, no desapareció. Sus hombres intentaron difundir rumores de que la niña falsificaba los milagros, que la viuda se quedaba con el dinero y que el escribano robaba los sellos. Estas historias se enfrentaban a una cadena de hechos y se desmoronaban. No fue una victoria rápida, sino una larga defensa. En esos meses, Johanna pasó conscientemente a un segundo plano. Pidió a los oficiales que nombraran en cada escuadrón a una persona sencilla, pero atenta, y les dio pequeñas responsabilidades. Vigilar el agua, el calzado, cómo dormía la gente. Al principio, estas personas no entendían para qué les daban esa responsabilidad. Luego lo entendieron. Sintieron que sin sus ojos, la fuerza común disminuía. Se convirtieron en la base que se mantiene firme cuando vuelan los sombreros y ondean los estandartes. En primavera, cuando los caminos se secaron y la hierba creció más espesa, llegaron noticias de una nueva campaña. Había que seguir adelante, levantar el sitio de otro lugar. Johanna aceptó. Le dieron un poco de libertad. Dijo que la batalla principal no sería en la muralla, sino en la mente de aquellos que estaban acostumbrados a tratar a personas como ella como una lamentable casualidad. Dijo que quería dejar la ciudad en orden armado. Le pidió a Marie que se encargara de los suministros, a Etienne del papel y a Martin de los rumores. Explicó que con ese trío la ciudad no se derrumbaría, aunque volviera a ondear una bandera extranjera sobre ella. La gente asintió. Estaban acostumbrados a no confiar solo en las lanzas y las espadas. Antes de partir, Johanna fue al taller donde su padre había sido maestro. Allí trabajaba un nuevo maestro, pero en la mesa aún se veían las viejas marcas que revelaban cómo había aprendido el nuevo aprendiz. Dejó sobre la mesa su anillo de hierro con incrustaciones de cobre. Dijo que el anillo no tenía cabida en la expedición, que a los anillos les gustaban las mesas. Pidió que lo dejaran allí, como señal de que la deuda estaba saldada. El maestro asintió. Dijo que lo entendía sin necesidad de palabras. Colocó el anillo en un pequeño hueco junto a la pared, donde se guardaba el cambio para no perderlo al limpiar. Etienne se quedó en la puerta. Vio cómo el trozo de metal, que arrastraba consigo un hilo del pasado, finalmente descansaba en su lugar. Anotó en su mente que la justicia a veces no suena como un trueno, sino como el suave tintineo de un anillo contra la madera. Su pequeña tropa se dirigió hacia el norte. Los caminos les eran familiares, pero las caras eran nuevas. La gente de las nuevas ciudades no sabía quién era esa campesina de mirada clara. Habían oído rumores. La pusieron a prueba. Johanna no discutió. Hacía lo suyo. Ponía orden en las guardias nocturnas. Enseñaba a la gente a mirar no al cielo, sino a las líneas del tejado, donde podía aparecer un tirador. Pedía que confiaran no solo en las órdenes, sino también en las marcas que dejaban en el barro los caballos y las ruedas. No la querían, pero la obedecían. Así continuó durante varias semanas. Luego,
llegó el día que la gente recordará como una breve helada en verano. Durante una salida, cayó en manos de aquellos que querían recuperar el antiguo poder mediante su destrucción. La capturaron en el cruce, donde las piedras eran resbaladizas, y la llevaron a la ciudad, donde ondeaba una bandera extranjera. Allí le dijeron que sus sueños eran peligrosos y que merecían ser quemados. Ella respondió que el fuego era bueno para la comida y la herrería. No la escucharon. Comenzaron los interrogatorios. Le hicieron preguntas sobre las voces, y, cuando ella respondió que se trataba de su oficio, se enfadaron. Querían un milagro para tener derecho a la hoguera. Ella les dio un trabajo difícil de quemar. Eso los enfureció, más que cualquier profecía. El tribunal intentó reescribir su voz. Elaboró largas listas de preguntas, abordándolas como si fueran redes para pescar. Quería atrapar palabras que pudieran colgar como una bandera. Etienne se enteró de ello. Comenzó a recopilar las transcripciones de los interrogatorios que salían de las paredes de la sala, como el agua se filtra a través de un barril, a través de los escribanos cansados, a través de las mujeres que llevaban la comida, a través de los chicos que sacaban las ollas. Recogía los fragmentos y les añadía las piezas que faltaban, como se recoge un cuenco roto. Construyó una historia que más tarde ayudaría a la gente a comprender lo que había sucedido, no con palabras, sino con hechos. Marie invirtió dinero en este trabajo silencioso. Sobornaba a los guardias no con oro, del que tenía poco, sino con telas que no se podían conseguir sin ella. Capas abrigadas, pantalones sin agujeros, capas para la lluvia. Las personas que ayer estaban dispuestas a mirar el fuego sin dudar, cambiaron de opinión. Vieron que había otra fuerza, que no gritaba, pero que era resistente. Un día, el mismo heredero noble llegó a la ciudad donde tenían a Juana. No tenía poder en ese lugar. Entró como peregrino. Dijo que quería rezar. Entró en la iglesia, encendió una vela y dejó un pequeño paquete sobre la piedra. En el paquete había copias de los documentos que Etienne había reunido y una breve nota en la que decía que la sangre y el deber no siempre coinciden. No esperaba que esto cambiara el curso del juicio. Esperaba que cambiara el curso de la memoria. Eligió a quién dejarle el paquete. Al viejo sacristán, que de niño había vivido un año frío en el que murieron muchos niños, y que desde entonces siempre había tomado notas en los márgenes de su libro de oraciones, para no olvidar nada. El sacristán tomó el paquete y lo escondió en un lugar donde el calor de las manos no lo secara. El fuego llegó de todos modos. La gente se quedó en la plaza mirando. Algunos se tapaban la cara. Otros miraban sin pestañear, como si quisieran grabar todo el calor en sus ojos para luego culparlos a ellos y no a sí mismos. Johanna no gritó. No pronunció ninguna frase grandilocuente. Los que querían oír una confesión de milagros no la obtuvieron. Los que querían que ella asumiera un papel innecesario tampoco obtuvieron nada. Vivió hasta su último aliento tal
y como había vivido antes, sin palabras innecesarias, con la espalda recta. No era un consuelo. Era una línea sencilla que todos podían ver. Después de eso, muchos en la ciudad se desanimaron. Parecía que todo el orden en el que habían esperado se había desmoronado como una galleta. Pero el trabajo silencioso que hacían las personas supuestamente innecesarias no desapareció. Etienne siguió recopilando y transcribiendo. Marie siguió vistiendo y alimentando. Martin siguió yendo a los mercados y hablando con quienes dan forma al rumor. Y no permitió que el nombre de Juana se convirtiera en un sonido vacío. El heredero siguió haciendo lo que había decidido: mantenerse al margen del clamor, pero empujando la memoria, como se empuja una rueda cuando está cansada. Pasaron los años. En la capital cambiaron las personas, cambiaron los séquitos, cambiaron los heraldos, cambiaron las palabras. Los que antes exigían fuego, ahora fingían mantener el orden. Los que antes temían, ahora querían seguridad. Un día volvieron a colocar mesas en la plaza de la ciudad. La gente se reunió para escuchar la decisión del nuevo consejo. El consejo reconoció que el antiguo tribunal se había basado en falsificaciones y amenazas. Esta decisión no cayó del cielo. La impulsaron los documentos de Etienne, el testimonio de Marie, la confesión de la mujer del pan, las anotaciones del viejo escribano, el paquete del heredero. Era una cadena lineal de decisiones humanas. Esto supuso un alivio. La gente no olvidó quién había hecho lo pequeño y vio cómo lo pequeño levantaba lo pesado. Etienne no salió al estrado ese día. Se sentó en su habitación con la ventana abierta y miró las hojas que había escrito durante muchos años. Le parecía que susurraban como la hierba antes de la lluvia. Marie se sentó ese día en los escalones del almacén y repartió capas calientes a los que se dirigían a la plaza. Dijo que por la noche haría frío. No esperaba agradecimiento. Sabía que la gente le daría las gracias a su manera. Vendrían mañana con noticias importantes que era necesario conocer. Martin caminaba por el mercado. Miraba los rostros y comprendía que la voz de la multitud se había vuelto más baja y pesada. Sentía que ahora la gente no se dejaba llevar tan fácilmente por los gritos ajenos. Sabía que ese comportamiento era el resultado de muchos días en los que había repetido lo mismo. No aceptes cosas de desconocidos. No lleves bolsitas, mira los sellos. Pregunta a quienes saben leer. En cuanto a Johanna, su nombre sonaba diferente. Le quitaron el dorado superfluo y dejaron lo que era más sólido. La gente decía que había llegado al campamento sin título y había sacado las caravanas del barro. La gente decía que no había visto ángeles, sino senderos, y que esa era la ayuda del cielo. La gente susurraba que su tribunal había intentado reescribir su voz, pero las letras tenían más amigos que el fuego. La viuda, el escribano, el aprendiz, el heredero, el diácono, todos ellos hicieron que la historia viviera más tiempo que el miedo. Y, sin embargo, la justicia en esta historia no es un golpe sonoro. Es simple lógica,
cuando las acciones se combinan en un patrón. El inquisidor que se apropió del nombre ajeno quedó al margen. Perdió su puesto y su influencia no en un solo día, sino como un herrero pierde su fuerza si no mantiene el calor uniforme. No fue quemado, ni expulsado públicamente. Se quedó a vivir con la sombra de su acto en aquellos lugares donde la gente recuerda un poco mejor de lo que él hubiera deseado. Esta es la justicia final, que no requiere espectáculo. Se basa en que las personas toman decisiones. En esta ciudad decidieron recordar. El viejo vagabundo regresó una vez de la feria, como las aves regresan al nido. Pasó por el mercado y se asomó al taller, donde yacía el anillo de hierro de Johanna. Vio que estaba en su sitio. Comprendió que el riesgo que había corrido en su día había valido la pena. No buscó agradecimiento. Simplemente se felicitó a sí mismo y se marchó. Su papel siguió siendo pequeño, pero sin él, el hilo no se habría atado en un nudo. La gente de diferentes lugares escuchó esta historia de manera diferente. Los que vivían junto a los ríos decían que la clave estaba en el agua, que recuerda el rastro de los barcos. Los que vivían en las montañas decían que la clave estaba en los senderos, que son más seguros que los caminos cuando se camina de noche. Pero los mismos detalles, esparcidos por delante, daban a todos la oportunidad de orientarse. No hubo casualidades. Había pasos. Había acciones sencillas. Había una viuda que intervino en el momento oportuno, como una verdadera benefactora inesperada, sustituyendo las promesas vacías por ayuda real. Había un parentesco oculto, en el que el deber y el sello se encontraron a través de los años, como se encuentran dos piezas de una moneda dividida. Había un hombre de abajo que, con su modesta maestría, rompió la jerarquía y se convirtió en un apoyo cuando todos querían apoyarse. Había un héroe subestimado que dejó de ser una sombra y se subió a los escalones, no por la gloria, sino para que el peso de la verdad recayera sobre la mesa. Hubo un thriller cotidiano, cuando el pan se convirtió en una amenaza, y la simple precaución salvó a veces más que la armadura. Y hubo un final en el que nadie agitó la varita mágica. Allí había personas que tomaron una decisión. Si juntamos todo esto en una sola línea, no obtendremos una leyenda sobre un milagro, sino un orden comprensible para todos. Si nos tomamos en serio las pequeñas cosas, las grandes se mantendrán. Si no tememos lo desconocido, el miedo dejará de ser el oficio de quienes viven de él. Si respetamos la verdad artesanal, habrá menos lugar en las altas esferas para la falsa importancia. Y entonces, incluso la muralla de una ciudad ajena temblará no solo por el ariete, sino porque las personas que hay dentro han elegido vivir juntas, y no según las reglas de otros. Que todos los que hayan escuchado respondan en los comentarios y digan qué les ha parecido más importante de esta historia. Me interesa saber qué detalles han notado y qué giros esperaban antes de tiempo y cuáles descubrieron solo al final. Gracias por estar conmigo. Les deseo un día tranquilo
y una mente despejada.